En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la primera emisión del Noticiero de Televen, compartiendo con ustedes y desarrollaremos de seguidas la agenda de este martes 2 de marzo. Bueno, no se modifica mucho a lo que teníamos el día anterior. Sigue el tema de la pandemia ubicando el lugar de jerarquía dentro de lo que es el desglosamiento informativo en este caso. Por ejemplo, hay buenas noticias en términos generales en lo que concierne a nuestro país, porque en la noche de ayer llegaron 500,000 dosis de la vacuna china Sinopharm. Previamente el Ministerio de Salud había anunciado que la vacuna china estaba autorizada para ser inoculada, para ser colocada en los próximos días, las próximas semanas, dentro de lo que es el esquema o, digamos, el perfil que ha dado el gobierno para, en este caso, comenzar a colocar las dosis. La pregunta que se hacen muchos, ¿en cuánto tiempo podrá vacunarse? Bueno, eso es largo y tendido. Eso no va a ser tan sencillo. Sobre esto hay diversas opiniones de expertos que dicen primero tienen que llegar dosis suficientes para darle cobertura a la población venezolana, que hoy día, bueno, hay una serie de interpretaciones sobre cuál será la actual población venezolana, cuál es el universo demográfico del país. Antes, de acuerdo al último censo, que creo que fue del año 2011, o un poco antes, se habla de casi 30 millones de habitantes, pero con la diáspora se han marchado, de acuerdo a cifras internacionales que maneja la Organización de Naciones Unidas, más de 5.4 millones de personas, es decir, 30 millones de personas, por redondear, no parece ser en este momento la población venezolana. En fin, esos cálculos tendrá que hacerlo el ente oficial. Hay una mesa de trabajo donde participan y que coordina el Ministerio de Salud, donde participan las academias, donde participan, las facultades de medicina de diversas universidades del país y otras personas expertas que conocen del tema, infectólogos, epidemiólogos, que nos pueden dar en algún momento la orientación en ese sentido. En todo caso, lo importante es que vayan llegando. Estas vacunas, por lo menos el primer lote, que es la rusa Sputnik, tiene que colocarse en dos oportunidades. Se generó un tema, ayer lo comentábamos, de controversia sobre el orden o la jerarquización que establece el gobierno en este sentido. Bueno, Maduro anunciaba antier que él se iba a vacunar muy probablemente esta semana, y también otros funcionarios públicos, y ya comienza también el servicio médico en general a recibir la vacuna, de acuerdo a la información, atención con esto, que se maneja públicamente. No hay mayores detalles ni precisiones en ese sentido. Es lo mismo que con la prueba PCR negativa, que es, digamos, el parámetro de referencia que toma el gobierno para definir el número de contagiados, y lamentablemente pues también de allí surge el número de personas fallecidas. Con esto del PCR, el ente autorizado es el Instituto Nacional de Higiene. Se lo toman las personas que con las dificultades del caso tienen que por obligación viajar, y bueno, al país que lleguen tendrán que mostrarlo y ver si ese país lo acepta, ese reporte del PCR negativo. Si no, tendrán que colocárselo en ese país. Hay países que de repente no piden el PCR negativo, en fin, o lo realizan ellos mismos. Pero es un tema allí que está presente también dentro del contexto de lo que es la pandemia. Adicional a esto, el reporte venezolano nos dice que, bueno, ahí ya lo informábamos ayer, más de 136,000, si mal no recuerdo, contagios, y el número de personas fallecidas se ha elevado, de acuerdo al último registro que ofrece el Ministerio de Información, a 1.344, el número de personas pues, que lamentablemente han muerto por el efecto de esta tremenda pandemia. En el mundo, bueno, la situación sigue siendo también delicada. En algunos sitios hay un despertar del optimismo. Por ejemplo, en Colombia sigue bajando el número de personas contagiadas y también el número de personas que han fallecido. En Brasil se eleva el número de personas fallecidas y el número de contagiados. Hablan de una tercera y hasta de una cuarta ola. En Venezuela se está hablando de una segunda ola en apariencia.
Hay otros países también que están en un proceso de enfrentar, pues a través de la vacunación, la pandemia, como es el caso del Perú, el caso de la Argentina, donde hay un nivel también de debate porque hubo funcionarios públicos que se colocaron la vacuna y no estaban dentro del orden de prioridades. Eso también hay que tenerlo en cuenta. En Chile también. En fin, el mundo está tratando de moverse alrededor de ello. Los laboratorios no han podido del todo tener el número suficiente de vacunas para distribuirlas en el mundo. Esto va a llevar mucho tiempo, nos va a llevar muy probablemente para que estemos advertidos todo este año 2021 y parte del año 2022. Esto no es tan fácil, no es tan sencillo así. Así que bueno, muy pendientes sobre el tema de la pandemia y desde luego, como siempre, la invitación a tomar las medidas de bioseguridad. En el caso venezolano, y retornamos a él, está también el problema de las cifras, que hay un debate abierto en ese sentido y en este caso surge porque el nivel de medición, creo que ya lo comentábamos, tiene que ver con la aplicación de la prueba PCR negativa y no sobre un seguimiento mucho más amplio de cuál es el nivel de contagio que pueda existir en el territorio nacional. Está llegando también el tema de las cepas, y eso también está preocupando, debo imaginar, o podemos imaginar todos, a las autoridades sanitarias del país. Bueno, otros temas que destacan también dentro de la agenda del día de hoy, bueno, de lo cotidiano, el tema, lo conversábamos aquí antes de comenzar esta primera emisión, del vuelto, como llaman, sobre todo cuando se trata de establecer transacciones con dólares. Hay algunas medidas que se están tomando en ese sentido, como por ejemplo tener bajo refugio una especie, o el otorgamiento de un vale, o tener bajo refugio el dinero que sobra y luego en una próxima compra usted lo puede utilizar. Está por verse qué decisión toma el Banco Central de Venezuela con el tema precisamente de las dificultades para obtener el vuelto, para obtener el dinero a cambio por la compra que usted realice. Eso es responsabilidad del ente emisor, sin duda alguna, en este sentido. Bueno, y aparte de todo esto, el tema de las cuentas en dólares, hay una todavía incertidumbre. Se van abriendo en forma gradual tanto cuentas en dólares para personas naturales como para personas jurídicas. El tema es la certeza, es lo que se pregunta toda la gente, o muchísima gente, de que usted vaya por taquilla y pueda retirar dinero en dólares. No se trata de que usted va a taquilla, abre una cuenta en dólares y entonces le van a entregar bolívares en efectivo a cambio. Entonces allí hay cierta reticencia de personas que tienen el temor de que eso no ocurra. Yo creo que tanto el Banco Central de Venezuela como también las autoridades de la banca privada, en este caso la Asociación Bancaria, debe despejar las dudas en ese sentido. ¿Puede usted o no retirar dinero en dólares, en divisas, también euros, en efectivo de la taquilla del banco con el que usted opera? Es importante darle respuesta a esta pregunta. Bueno, hay más temas, desde luego también. Hay una información que tiene que ver con la isla de Margarita, que es importante, sobre el cobro del IVA, tanto para Margarita como también para la zona libre de Paraguaná, en el estado Falcón, que al parecer no se iría a cobrar como un elemento de incentivo, de estímulo, el impuesto al valor agregado hasta cierto límite, hasta cierto nivel de unidades tributarias. Hay que buscar la decisión que se publicó en Gaceta Oficial para tener en este sentido mayores detalles y una mayor precisión. Bueno, el tema político que está de bajo perfil en términos generales, a pesar de que por momentos surge una flama e inunda el mercado de noticias, pero el tema político está allí sobre qué va a pasar con un nuevo Consejo Nacional Electoral, la realización o no de elecciones conjuntas en un futuro, probablemente en el segundo semestre de este año, elecciones parlamentarias y también, perdón, corrijo, elecciones para escoger gobernadores y alcaldes. Las parlamentarias se celebraron el pasado mes de diciembre, dentro de unos parámetros de cuestionamiento también alrededor de ellas, pero en todo caso se está a la espera. Algunos dirigentes políticos o dirigentes tanto de la oposición como del gobierno debaten a través de los medios y de las redes sociales este tema y hay un nivel de expectativa. Pero quien va a tomar la decisión, de acuerdo a lo que decía Maduro el fin de semana, es el nuevo Consejo Nacional Electoral que elegirá esta Asamblea Nacional que, bueno, se escogió
de la forma controversial como ya conocemos el pasado mes de diciembre, que ya lo citaba en este sentido. Bueno, en temas internacionales, bueno, por supuesto que destaca lo de la pandemia, que adelantamos algo en este caso, pero sobre ello hay también un nivel de incertidumbre, por una parte, por otra parte un nivel mucho más positivo de evaluar la situación, porque hay algunos países donde comienza a registrarse un descenso en contagios y el número de fallecidos, sobre todo en Europa, y en parte o en algunos países de la América, bueno, ya citamos el caso de Colombia, que es nuestro vecino, pero también en otros países donde el perfil o la orientación de la pandemia pues tiende a declinar, pero ojo, eso no es que declina definitivamente, es en forma coyuntural, así que no nos desbordemos tampoco sobre este tan delicado tema. Bueno, hay otras notas internacionales, la situación que ayer citábamos de Birmania, sigue la violencia, la situación que se ha presentado en España, en la ciudad de Barcelona con mayor énfasis, con mayor intensidad, las protestas por la detención de un rapero, a quien le cuestionan también sus letras de canciones, pero también su comportamiento anterior. Y bueno, y en otros sitios también hay algunas notas que destacar en el segmento de notas internacionales. Nos vamos a los deportes. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que han comenzado los entrenamientos de primavera de las grandes ligas, preparándose los equipos. Todavía, como lo comentábamos también ayer, no se conoce el protocolo, cómo será, con público, sin público o con parcialmente público en los estadios de las grandes ligas. Sobre eso seguramente se irá conociendo mayor información en los próximos días. Eso en cuanto a deportes. Por lo demás, bueno, también siguen en las ligas europeas algunas competiciones y en las ligas también de la América Latina. En el segmento de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Orlando Alzuru, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros. El tema, por ejemplo, del anuncio oficial del reinicio de clases presenciales a partir del mes de abril, bueno, será uno de los puntos que estaremos conversando y abordando con este dirigente gremial. Bueno, al final también tenemos la sección de arte y espectáculos, habrá secuelas de lo que fueron los Globos de Oro, con comentarios adicionales en este sentido. Esto en términos generales es un resumen. Hay muchísimas informaciones que destacan y nosotros también jerarquizamos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a complementar todo ello con la presentación de los titulares en detalles. Comencemos entonces. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que todos los factores políticos del país se están preparando para las próximas elecciones. Seguimos. Los abogados defensores del periodista Roland Carreño denunciaron que tras 4 meses de su detención aún no se ha celebrado la audiencia preliminar. Información local, el Consulado de Chile en Venezuela anunció el cese temporal de sus actividades debido a un brote de COVID-19. Atención con esto. Bueno, tenemos también la información internacional, que no lo habíamos citado, ahora sí lo vamos a citar, que el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a 3 años de cárcel y un poquito más. Bueno, ya decíamos que nuestro invitado en el día de hoy va a ser el profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, y al final, como siempre, entre otras notas, arte y espectáculos, los cantantes Camilo y Eva Luna presentaron su nuevo sencillo Machu Picchu. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. También al concluir tendremos las notas que tienen que ver pues con el tiempo, ¿no? Que es muy importante. Hacía mucho frío, 15 grados marcaba el termómetro esta madrugada, por lo menos en la capital de la República. Bueno, vamos con Ricardo y Héctor Matos de inmediato. Ellos van a presentar los titulares de la prensa nacional e internacional y una serie de detalles que destacan en la agenda del día de hoy, martes 2 de marzo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días Ricardo, buenos días Carlos. Bueno, en efecto el frío fue sorprendente, por lo menos en los altos mirandinos, de verdad que yo creo que bajó de 15 grados. Sí, más o menos, 15 grados seguramente. Poco habitual ese frío en estas temporadas, ¿no? Sí, por lo general llegaba hasta principios de enero.
Sí, pero se ha extendido, bueno, con esto me imagino yo, del cambio climático y tal y cual, y además el frío ha sido muy fuerte en Europa y en los Estados Unidos todavía las tormentas de nieve se están presentando. Sí, bueno, algún coletazo de eso sí. nos llega, ¿no? Sí, señor. Mira, un poco ampliando las informaciones que tú venías señalando, ya tenemos imágenes del arribo justamente de ese cargamento de vacunas chinas que llegó en horas de la madrugada. El día de hoy lo estamos tomando de la cuenta en Instagram de la Vicepresidencia de la República y dice lo siguiente: así arribó este lunes a Venezuela el primer lote de la vacuna china contra el COVID como parte del puente aéreo permanente entre ambas naciones. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en compañía del embajador de China acreditado en Venezuela, Li Baaron, recibió el 11º avión de este puente aéreo, donde también llegaron donaciones de empresas chinas con insumos, medicamentos, trajes y mascarillas. Se señala pues que con este lote de vacunas se va a continuar con el proceso de vacunación, valga la redundancia, del sector salud y también del sector docente, que el llamado a clases pues ya es inminente para el próximo mes de abril. Así, el presidente de la República, bueno, ha confirmado que los primeros, bueno, en la línea de prioridad estarían entonces también los docentes, así que bueno, para cumplir con este inicio a clases había muchísima expectativa, sobre todo preocupación por el gremio docente y padres y representantes, pero los docentes serán vacunados entonces de manera prioritaria. Sí, señor. Bueno, vamos a iniciar la revisión de otras informaciones que están contenidos en portales de diarios de circulación nacional y también en las primeras páginas de estos periódicos. Comenzamos. El portal del diario El Universal abre con información que está justamente relacionada con esta llegada de este lote de vacunas chinas, y es que justamente antes del arribo de las mismas ya se anunciaba por parte del Ministerio de Salud, y es la nota principal de ellos, que nuestro país había aprobado el uso de la vacuna china Sinopharm para inmunizar contra el COVID-19. Esto, como les comento, lo dio a conocer el Ministerio de Salud, quien nos dio más detalles sobre la adquisición de las vacunas en su cuenta en Twitter, donde informó al respecto el día de ayer lunes. También tenemos lo que es el reporte de casos del COVID-19. En este caso hay 429 nuevos contagios por esta enfermedad. Hay un número importante en la región capital, 129 si no me equivoco. Hay información en materia política también. Jorge Rodríguez critica que gobernadores de oposición busquen repetir pero no lo digan abiertamente, y se reseñan declaraciones del diputado Correa. Dice: a candidato peruano, ataques de chauvinismo y aporofobia son intolerables en esta época. Esto en relación a las declaraciones que diera este candidato presidencial peruano con relación a los migrantes venezolanos en su país. Bueno, Ricardo, llegó el momento de revisar el diario Últimas Noticias, que tiene en su portada el tema de las vacunas, el arribo de 500.000 dosis de la vacuna china. En efecto, llegan al país las primeras 500.000 dosis de la vacuna china contra el COVID-19. La entrega forma parte del convenio binacional China-Venezuela. Nos enteramos vía Twitter anoche cuando el presidente Nicolás Maduro confirmó el arribo a través del aeropuerto de Maiquetía. El gobierno revisa políticas para mejorar calidad de vida del pueblo. Información confirmada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Más adelante tenemos que la Asamblea Nacional y partidos políticos se reunirán cada 15 días por la paz nacional, confirmó el presidente de la Asamblea Nacional. Y finalmente el canciller Arreaza informó que medidas coercitivas, o confirma que medidas coercitivas, según el gobierno, afectan a Cuba y a Venezuela e impactan a toda la región. Informaciones contenidas en el diario Últimas Noticias. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario 2001. Este periódico, la mañana de hoy, abre con la siguiente información. Nimayuya, lo colocan entre comillas, usan esta palabra un tanto coloquial, dice: acepta dólares en monedas. También señalan esta portada que comerciantes y consumidores admiten que aún ven con recelo el menudo de la divisa estadounidense. Los economistas explican que no debería existir problema alguno. El rechazo es por la poca familiaridad con este instrumento de pago en nuestro país. Vemos también otras notas que tienen que ver justamente con el ámbito económico, y es que exoneran del IVA las compras en Paraguaná y Margarita. Asimismo, se señala quieren estar listos para el viaje pago, esto con relación a los usuarios del Metro de Caracas. Recuerden que el día de ayer comenzó la venta de los tickets para poder ser utilizados en este medio de transporte próximamente. Ok, nos vamos de inmediato con el tema deportivo y buenas noticias. 3 para la calle.
Así titula el diario Meridiano en su portada: Jesús Aguilar, los Marlins de Miami, Wilson Ramos, los Tigres de Detroit, y también Manuel Piña, que es de los Cerveceros de Milwaukee, bueno, dieron una verdadera demostración de poder criollo en el segundo día de los partidos del Spring Training. También en otra información vinculada con el mismo tema, se refiere a una problemática que se generó con el representante del Barça que estaría encanado. Así titula el diario Meridiano. Dice: encanado el representante del Barça. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, amigos. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos. Bueno, amigos, vamos de inmediato con la prensa regional. Nos trasladamos de inmediato al estado de Aragua con el diario El Periodiquito. Y el tema del pasaje ha complicado la situación allí a los usuarios porque estarían debatiendo el ajuste de la tarifa del pasaje urbano. Y es que definitivamente los usuarios del transporte público padecen para pagar la tarifa actual por falta de efectivo. Es el titular más importante. Luego el sector educativo está dividido por el regreso a clases. Hay mucha polémica si arrancan o no con el tema de las medidas de bioseguridad y cómo estarían las condiciones dadas para arrancar con las clases en la entidad. Vamos a revisar ahora la portada del periódico La Prensa. Este diario circula en el estado Lara. Su titular principal dice: pollo y carne salen de la mesa de los venezolanos. Es un trabajo de investigación que realizan acerca del costo de estas dos importantes proteínas en la entidad, que no difiere mucho de lo que ocurre con relación a los precios que se establecen en los mismos en el resto del país. Alivian el bolsillo. También acá están hablando de un sistema que está utilizando la gente para tener algo de dinero, y es las cooperativas, que son una tabla de salvación a la hora de someterse a exámenes médicos, señalan acá. También hay información deportiva, lo que ya se señalaba: presos 3 exdirectivos, esto con relación a las investigaciones que se siguen en la agrupación de fútbol El Barça. Y información política: Iván Duque firma decreto de protección para migrantes, y fíjense en esto que ha venido ocurriendo con mucha frecuencia durante todo este tiempo de pandemia en distintos centros educativos de nuestro país y en universidades, y en este caso justamente hacen referencia a la UNESCO. Bueno, choros abrieron un boquete e hicieron desastres en esta casa de estudios. Bien, amigos, llegó el momento de revisar algunas informaciones más resaltantes en distintas entidades en el país en directo con las regiones. Ricardo. Sí, comenzamos. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde la ciudad de Barcelona, específicamente desde el sector Colinas del Neverí. Quienes habitan en este lugar señalan que tienen varios problemas. El primero de ellos, la falta de agua potable constante. Muchos edificios han tenido o tienen que comprar camiones cisternas para poder abastecerse. Además, la situación en las residencias con lo que es el desbordamiento de aguas servidas, cloacas, que se estarían desbordando por fallas en el sistema de bombeo en esta zona, y también la inseguridad. Grupos delictivos que ingresan a las residencias, conjuntos residenciales, a cometer hechos delictivos durante las noches, razón por la cual piden mayor patrullaje policial. Les saludamos desde el estado Bolívar, específicamente desde el Hospital Pediátrico Menca de Leoni, ubicado en San Félix. Este tiene aproximadamente 3 años cerrado. Ante esto, los habitantes de Ciudad Guayana han hecho un llamado al gobierno nacional, regional y Ministerio de Salud a solucionar esta situación de manera inmediata, puesto a que el área de pediatría en otros centros hospitalarios se mantiene colapsada. Sí, buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo informando la lamentable noticia de que 2 personas fallecieron producto de las quemaduras sufridas durante un accidente de tránsito registrado en la autopista regional del centro a la altura del municipio San Diego. El fuego se produjo presuntamente por 2 pimpinas de gasolina que iban en la parte de atrás del vehículo tipo Picot, donde viajaban estos 2 ciudadanos. Camioneta que previo al incendio se estrelló contra la defensa que divide la arteria vial. Autoridades reiteraron que está prohibida toda venta de combustible en cualquier envase o depósito e hicieron un llamado a la sociedad civil a no transportar ningún tipo de combustible en sus vehículos.
Amanecemos acá en el estado Lara informándoles que el Consejo Legislativo evaluará en los próximos días, junto a los consejos municipales, el cambio de nombre de las 58 parroquias que conforman esta entidad centro-occidental. Esto con el fin de darle respuestas a aquellas que aún conservan nombres de personajes vinculados a conquistadores y sistemas colonialistas por el de héroes territoriales. El presidente del Consejo Legislativo, Ramón Suárez, explicó que para ello se realizarán debates y posteriormente se irá a consulta pública. Iniciamos informándoles que el Sindicato de Transporte del Estado Nueva Esparta arrancó la hora cero con las consignas "No más matraca, queremos combustible", como parte de la lucha que emprenden para exigir gasolina y diésel. A esta lucha se suman también 12 estados del país, quienes esperan que las autoridades del Ministerio de Transporte Terrestre, así como de PDVSA, atiendan sus peticiones. En el estado Sucre, 3 hombres fueron detenidos por funcionarios adscritos a la estación de vigilancia costera de la Guardia Nacional Bolivariana, luego que fueron incautados 1.100 litros de gasolina en una embarcación. Camilo Ruiz, Michael Camacaro y Gabriel Salazar son los nombres de los privados de libertad a petición del Ministerio Público. El hecho ocurrió el pasado 5 de febrero en la isla Las Caracas Este del Parque Nacional Mochima. Durante este procedimiento fueron incautados 3 motores fuera de borda a los delincuentes. Trabajadores del sector salud protestaron exigiéndole al gobierno nacional un salario justo y digno. Aseguran que deberían de tener un salario superior a el de la canasta básica, que oscila en $500. La situación con los cortes de energía en el municipio Guajira del estado Zulia se ha hecho insostenible debido a que hablamos de cortes de 12 y de 24 horas. Según vecinos de la zona, la falta de mantenimiento en la red de distribución de energía ha sido la causa principal de estos apagones y también, por supuesto, la poca efectividad por parte de Corpoelec a la hora de escuchar la recomendación de los vecinos de asistir de manera oportuna a donde se presentan estas fallas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Tarabel. Bueno, vamos a revisar de inmediato la información internacional de la prensa internacional. Nos vamos a Argentina con el diario El Clarín. Denuncia contra Macri y más presión a la Corte por Cristina y también, bueno, una situación irregular allí. Se han registrado un enorme cacerolazo en la ciudad. Hubo protesta en varios sectores de la ciudad y, bueno, una información interesante que allá en la Patagonia, al titanosaurio más antiguo, tiene 140 millones de años. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio. Este periódico es de Chile y su titular principal dice lo siguiente: eventual tercer retiro de fondo de pensiones complica a presidenciables y presiona negociación por reforma previsional. También hay información vinculada con el tema educativo. Dicen en los exámenes de admisión 2021 bajaron los puntajes en las carreras humanistas y decayó el interés por las carreras pedagógicas. Nos vamos ahora a Perú con el diario El Comercio. Dice que el 43% de los candidatos se afilió a un partido en el último momento. Así que esta es la titular más importante en Perú en el diario El Comercio. Vamos a revisar ahora información de México con la portada de El Sol de Puebla. Su titular principal reseña lo siguiente: quiebra 25% de escuelas privadas. El confinamiento obliga al cierre definitivo de 600 colegios. Más de 2.000 personas han perdido su empleo. En nivel maternal, por ejemplo, señalan que es el más afectado. Vamos de inmediato a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevé lluvias dispersas en el oriente del país afectando a los estados Anzoátegui y sur de Monagas. Barquisimeto parcialmente nublado, temperatura mínima 16 grados, temperatura máxima 30 grados centígrados. Mérida parcialmente nublado, temperatura mínima 14 grados centígrados, temperatura máxima 24 grados centígrados. Barcelona despejado, temperatura mínima 21 grados centígrados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Para más información puede ingresar en la página www.inamed.gov.be. Veamos de inmediato más información con Ricardo Salmerón. Ricardo.
Bueno, y revisamos justamente información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Nos envían saludos desde la península de Macanao, en la isla de Margarita. Asimismo, por acá hay saludos de Benjamín Landáez, también Yuli Cáceres dice buenos días, la mejor noticia y es volver a ver a este gran equipo del noticiero. Dios los bendiga, abrazos, bueno, bendiciones para todos los que nos sintonizan a esta hora. Y finalizamos con un servicio público, se solicita citrato de magnesio. Allí en pantalla tienen el número telefónico a través del cual, en caso de que usted pueda colaborar, puede hacer la comunicación directa con la persona que está solicitando este medicamento. Bueno, vamos a presentarles de inmediato pues un resumen de titulares que en muy pocos momentos tendrán, luego del corte comercial, desarrollo en esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con una nota a la que hacíamos cita desde la apertura. Ha llegado en la noche de ayer un nuevo lote de vacunas contra el COVID, en este caso la china Sinopharm, que además el Ministerio de Salud había anunciado que el gobierno aprobaba como una alternativa junto con la Sputnik rusa, y seguramente la expectativa existe sobre qué otras vacunas, quizá a través del programa COVAX, puedan llegar pues a nuestro país en este caso, ¿no? Para iniciar, no, ya multiplicar el proceso de vacunación de personas para enfrentar pues esta terrible pandemia. Hay otras notas, por ejemplo, que desarrollaremos también en breve, el tema político. Ya resumíamos una declaración del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, donde hablaba de que hay gobernadores que quisieran repetir en las próximas elecciones que se pautarán en el segundo semestre del año, pero que no se atreven a decirlo. Y según su criterio se está preparando, o los factores políticos se estarían preparando sencillamente para participar en ese proceso. Allí hay división, sobre todo en el seno de la oposición venezolana. Información judicial: abogados defensores del periodista Roland Carreño denunciaron que tras 4 meses de detención no se ha celebrado aún la audiencia preliminar. Es importante. También tenemos una nota que destacaremos, como es que el Consulado de Chile en nuestro país pues cesa su actividad temporalmente por un brote de COVID-19. En notas internacionales hay varias para destacar, por ejemplo, la condena a 3 años y un poco más por hechos vinculados a la corrupción del expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, importante en este sentido. También en el tema judicial, pero en este caso conectado con el deporte, está la situación que se conoció ayer en España, con la detención del expresidente del Barcelona Fútbol Club, Josep Bartomeu. Se le abre juicio por hechos irregulares, también vinculados a la corrupción, al parecer, dentro del club catalán. En el espacio de lo actual, el segmento de lo actual, con la información del arte y el espectáculo, tendremos secuelas, como ya decíamos también desde el comienzo, sobre lo que fueron los Globos de Oro. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Orlando Alzuru, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Son, en términos generales, algunas de las notas que desarrollaremos en muy pocos momentos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Bien, amigos, comenzamos la ronda de noticias de inmediato, informándoles que este lunes se recibieron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía las primeras 500.000 dosis de la vacuna china contra el COVID-19 para dar continuidad a todo el proceso de inmunización masiva del pueblo venezolano. Su uso fue aprobado por el Ministerio para la Salud de nuestro país, según lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Con esta vacuna se continuará con todo el proceso de inmunización del sector salud y también se va a comenzar con el sector docente, dado el llamado al inicio a clases de actividades escolares de manera presencial realizado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que está previsto que comience durante este mes de abril. Caracas registró un repunte de casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, al contabilizar un total de 126 nuevos contagios. El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en Twitter que 429 casos se registraron en todo el territorio nacional, lo que eleva la cifra total de contagiados a 139.545. Señaló que la tasa de recuperados se mantiene en 94% del total, lo que equivale a 131.647 personas que han logrado superar la enfermedad. Ñáñez también lamentó el fallecimiento de 4 ciudadanos a causa de complicaciones asociadas al virus, por lo que hasta la fecha se registra un total de 1.348 decesos.
Todos los factores políticos del país se están preparando para las próximas elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo este año, así lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que durante la reunión de la Comisión de Diálogo y Paz se decidió incorporar a un representante de cada partido político para los diferentes encuentros junto a la sociedad civil, quienes además se reunirán cada 15 días en los espacios de la Asamblea Nacional. Lo que sabemos es que todos los factores políticos en Venezuela, de oposición o del chavismo, se están preparando para el evento electoral que, si así lo convoca el Consejo Nacional Electoral, nos permitirá elegir 335 alcaldes y alcaldesas, 23 gobernadores y gobernadoras Los médicos de estado, ofrecen consulta y probablemente también los diputados a los consejos legislativos regionales y los concejales al consejo municipal. Por su parte, el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, catalogó de positivo estos encuentros en el que a su juicio es la vía correcta para brindar soluciones al país. El país está reclamando que la dirección política, tanto del gobierno como de la oposición, construya soluciones, y esas soluciones hay que construirlas en la medida en que podamos encontrarnos, en la medida en que podamos entender que lo más importante de lo que está pasando acá es lo que nos ocurre a los ciudadanos, a los habitantes de este país. Mujica espera que se sumen otros sectores políticos al diálogo nacional para lograr un cambio en el país vía electoral. Manuel da Silva, Televen. El Consulado de Chile en Venezuela anunció el cese temporal de sus actividades debido a un brote de COVID-19 que fue detectado dentro de las oficinas del organismo internacional. En un comunicado informaron que las citas serán reprogramadas, aunque especificaron que las actividades serán reactivadas cuando los contagios sean erradicados en su totalidad. Los abogados defensores del periodista Roland Carreño denunciaron que tras 4 meses de su detención aún no se ha celebrado la audiencia preliminar. No tenemos fecha para la oportunidad que se celebre la audiencia preliminar, que es la fase siguiente. El juez de control dice que hasta que la Corte de Apelaciones no se pronuncie con relación al recurso de apelación que ejercimos el 4 de noviembre del año 2020, él no puede fijar la audiencia preliminar. Y con ello se viola el debido proceso, por cuanto se están transgrediendo, violando los lapsos procesales establecidos en la norma penal adjetiva. Los abogados del dirigente político aseguraron que han agotado todas las vías legales y mecanismos procesales para lograr su libertad, considerando que en el caso de Roland se desvirtúa el concepto de la libertad de asociación. Un grupo de periodistas, intelectuales y académicos emitieron una carta abierta al dirigente político Juan Guaidó, en la cual instan a la oposición venezolana a participar en las elecciones regionales y municipales previstas para finales de este año. La misiva, firmada por más de 40 personalidades de la sociedad civil, expone que es el deber histórico de Guaidó y la dirigencia opositora aceptar la responsabilidad de darle un vuelco decisivo y positivo a la actual situación en la que se encuentra el país, por lo que le aconsejan recurrir a la vía electoral para darle respuesta a la necesidad de rescatar la descentralización, impulsar liderazgos regionales y locales, dando espacio a debates con los ciudadanos y no reducirse a las decisiones tomadas por las juntas nacionales de los partidos. El dirigente opositor Juan Guaidó agradeció al presidente de Colombia, Iván Duque, la firma del Estatuto Temporal de Protección dirigido a migrantes venezolanos. Guaidó aseguró que esta medida le otorga a los más de 2 millones de venezolanos que se encuentran en territorio colombiano seguridad, ya que les permitirá acceder a los servicios de salud y educación, además de otros beneficios. La Cancillería venezolana rechazó nuevamente las sanciones impuestas por parte del gobierno de Estados Unidos a Cuba y manifestó haber enviado un documento ante la Corte Penal Internacional, ya que a su juicio esas decisiones han repercutido en nuestro país y el Caribe. El rechazo al bloqueo en la hermana República de Cuba, al agravamiento de las sanciones unilaterales, a haber tenido el atrevimiento de colocar a Cuba en una lista de facilitadores del terrorismo en el mundo. Por supuesto, contra la República Bolivariana de Venezuela, las sanciones que tienen impacto, las de Cuba y Venezuela, en el Caribe, en Petrocaribe, que tienen impacto en el comercio, es decir, no solo impactan a los pueblos de Cuba y Venezuela, impactan al pueblo de Dominica, de San Vicente, de San Cristóbal,
Arreaza agregó que se encuentran trabajando para enviar vacunas contra el COVID-19 a Cuba y a países del Caribe. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, solicitó a los gobiernos de Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela, así como a empresas estatales, por considerar que están ocasionando un sufrimiento a los países de la región. El representante trinitense desea que se efectúe una pronta revisión de las políticas de la Casa Blanca contra Venezuela. Añadió que la evaluación de las Naciones Unidas confirma que dichas políticas están contribuyendo al sufrimiento humano generalizado en el país. El mandatario llamó a Biden para que asuma el rol de liderazgo junto al CARICOM, México y Noruega, con la intención de cooperar con los venezolanos y que puedan dirimir sus diferencias para salir de la crisis. El gobierno español manifestó su rechazo a la decisión. Aproximadamente 2 semanas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, describió la nueva herramienta de pago e informó sobre su implementación. Esta compra inicial de 900.000 bolívares incluye 20 viajes y una vez consumidos estos, se podrá recargar a un costo de 20.000 bolívares por cada viaje. La tarjeta no es de uso personalizado. La importancia de la misma recae en que el usuario paga el servicio que disfruta al viajar en el metro de Caracas. La reactivación del cobro es percibida como positiva por algunos encuestados, que aunque aún no la han adquirido, sí tenían conocimiento de la tarjeta. Supongo que sí, porque me imagino que sería como una recolecta de dinero para arreglar los servicios en el metro. ¿Qué opinas acerca del precio de cada viaje, que va a ser de 20.000 bolívares? Está accesible, no es nada. Bueno, me parece que es mucho más fácil a la hora de ir al servicio de metro, pues, que se facilita la situación. La verdad me parece bien. No parece nada caro de momento. Mientras que otros aprueban el cobro, pero difieren con respecto a la tarifa, al equiparar esta inversión inicial de 900.000 bolívares con el sueldo básico nacional promediado en 1.200.000. El servicio no debe ser todo gratuito, debemos pagar, por más mínimo que sea. Y yo creo que un servicio bien pago debería prestar un servicio mejor, porque ahorita está en decadencia, esto está horrible. Me parece bien por una parte, pero me parece exagerado por otro, porque un sueldo mínimo no te va a cubrir un pasaje, o sea, son 20 viajes. 20 viajes te lo puedo hacer hasta en 2-3 días, ¿me entiendes? Entonces es costoso la verdad. Los entrevistados apuntaron sus expectativas a que el dinero que pagarán por el servicio tenga un comportamiento similar al de los trenes al completar las rutas, es decir, que retorne cada viaje en forma de inversión y mejoras a trenes e instalaciones. Las escaleras mecánicas, el aire acondicionado de los vagones, la higiene de andenes y pasillos, así como también la reactivación de los sistemas de seguridad, son algunas de las deficiencias enumeradas y consideradas como urgentes a atender por las autoridades de la materia. Por ahora el servicio continúa libre para quienes no han comprado la tarjeta, sin embargo se mantendrá así durante un lapso de prueba y adaptación, hasta que el gobierno nacional anuncie el uso obligatorio de la tarjeta. Luciana Peñafont, Televen. Amigos, y en menos de una semana, 5 mujeres fueron asesinadas en diferentes regiones del país. En Portuguesa, 2 jóvenes fueron atacadas. Las líneas de transporte público se reunieron con el alcalde de San Cristóbal y representantes del Instituto de Transporte Terrestre. Denunciaron que en la entidad hay aproximadamente 90 puntos de control donde militares y policías están cobrando por cada unidad $5 o $10 para circular por las carreteras, a lo que se les une las extorsiones por algunos documentos. Hay funcionarios que hasta están vendiendo los certificados médicos para no elevar la multa. Bueno, una cantidad de irregularidades que está sucediendo a nivel de las vías. El alcalde del municipio de San Cristóbal, Gustavo Delgado, hizo un llamado a las autoridades militares para que supervisen lo que está ocurriendo en los puntos de control. Pido también cese a la matraca, cese a la violación de los derechos humanos en las alcabalas que van hacia la frontera o que se van hacia otras partes del país, porque no hay derecho que hoy una alcabala se convierta en eso. El representante del INTT asegura que la institución está abierta a recibir las denuncias y canalizarlas a los organismos correspondientes. Dando una solución en conjunto, porque si lo hacemos por separado no logramos nada. Aquí lo más importante de todo esto es que lo hagamos una solución en conjunto, indistintamente los colores políticos que podamos tener. Por otra parte, los transportistas interurbanos exigen que se les autorice para circular por todo el país, como lo hacen las demás líneas de los otros estados. En Táchira, Fabiola Niño, Televen.
Según Manuel Ferreira, alcalde de Lecherías, las estaciones de bombeo de agua en Anzoátegui no están al 100% de su capacidad, lo cual genera fallas constantes del servicio. Ferreira aseguró que los condominios han aplicado planes de racionamiento voluntario para poder mantener medianamente el flujo de agua potable para sus habitantes. Basta con entrar en algún grupo de algún condominio de esta ciudad y vemos cómo ellos mismos, los vecinos, han entendido esta situación y racionan el agua potable, pero esto es un pañito de agua caliente para lo que merecemos nosotros vivir. Nosotros merecemos vivir en un país donde podamos abrir un grifo y el agua salga sin ningún tipo de problema y además con la salubridad y el tratamiento que ésta debe tener. Nosotros aquí vivimos que los condominios tienen que tener horarios en la mañana, horarios en la tarde, para que los vecinos se pongan de acuerdo y entonces todo el mundo tenga que lavar a la misma hora, bañarse a la misma hora. Esto no es una forma de vivir decentemente en un país petrolero y que ha tenido absolutamente todos los recursos. Aunque la demanda para atender la zona norte de Anzoátegui es de 7.000 litros por segundo, actualmente solo se estarían enviando 3.000 litros, razón por la que algunos sectores no tienen agua por tubería y pasan hasta un mes sin recibir el líquido. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En la alcaldía de Lara, en el municipio de Iribarren, el plan de iluminación de 2 arterias viales importantes que conectan a Barquisimeto con otras regiones del país se estaría aplicando. En el estado de Lara, la alcaldía del municipio de Iribarren dio inicio al plan de iluminación en 2 arterias viales importantes que conectan a Barquisimeto con otras regiones del país. Se trata de las avenidas Venezuela y Libertador. El alcalde Luis Jonás Reyes señaló que el trabajo lo aplican en conjunto a Corpoelec y el Gabinete de Infraestructura de la municipalidad. Y eso lo vamos a recuperar para, seguir utilizando la luz solar como medida, como ustedes saben, para ahorro y, mantenerlas activas cuando sea necesario. Así que, un esfuerzo que vamos a continuar. Vamos a hacer otros anuncios en los próximos días. Además de eso, hay un plan paralelo en las comunidades. Estamos trabajando en la iluminación de las comunidades. Ya llevamos 26 comunidades que están siendo iluminadas en conjunto con Corpoelec y EMICA. La primera autoridad local detalló que las zonas beneficiadas con el plan de iluminación recibieron recientemente las mejoras en espacios recreativos y deportivos. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Y un fragmento de un meteorito impactó contra la atmósfera de la Tierra este domingo tras haberse desprendido del asteroide 2021. Algunos habitantes en el estado Anzoátegui afirmaron haber visto lo que sucedió. Por medio de reportes en redes sociales, los habitantes de Anzoátegui afirmaron que el cielo nocturno se iluminó con un gran destello cerca de la medianoche. Segundos después se escuchó un fuerte estruendo y el destello desapareció. Por su parte, el Ministerio para el Ecosocialismo en Anzoátegui confirmó la noticia, haciéndose viral en redes sociales. Finalmente, las noticias sobre el tema señalaron que la NASA reportó el acercamiento de 5 asteroides. En el contexto, Orlando, ¿cómo nos encontramos en este momento que estamos conversando? Gracias, Carlos. Bienvenido. Bueno, estamos en eso. Así es. Reapareciendo otra vez esta semana. Es correcto, hacía falta. Bueno, realmente la situación del magisterio no ha variado mucho, ha empeorado más bien. La situación laboral sigue siendo peor, porque estamos al vaivén de lo que cuesta el dólar. El salario de un docente ya está entre 2 y 5 dólares mensuales. Tú podrás imaginarte diariamente cuánto gana un docente y qué puede adquirir con eso cuando el costo de la canasta alimentaria ya de febrero fue de $285 y en la canasta básica familiar ya es 500 y pico de dólares. O sea, es decir, tenemos una pobreza, yo no digo que extrema, ya yo digo que pasamos los límites de lo extremo y vivimos casi que en la indigencia, ¿no? Realmente el educador ha tenido que emigrar, a otros trabajos para poder tener un poco más de entrada de dinero a su familia y poder subsistir. Esa es la excepción ha sido, eso lo conversábamos, recuerdo,
Orlando el pasado año, la deserción sigue creciendo y es muy alta, ¿no? Me imagino que ustedes van llevando unos números que nos digan y nos ubiquen en la realidad de lo que vive el sector. Sí, fíjate que la deserción no es renuncia. Sí. No es renuncia. Sino no separación, ir a hacer otra cosa. Es que el educador, oye, con $5, $4, el que más gana son $5. Pero un educador que gane $2, $1, $3, bueno, mira, tú tienes que buscar otras cosas que te produzcan algo de dinero para poder subsistir con tu familia. Y lo peor es que el Ministerio de Educación ha como invisibilizado pues esta situación de los educadores y en lugar de mejorarla y buscarle solución, lo que ha hecho es a perseguir, atropellar a aquellos educadores que no pueden llegar. Oígase bien, que no pueden llegar a su centro de trabajo porque no tienen el dinero suficiente para pagar un transporte público. Pues. Claro. Y entonces, bueno, se ven en la obligación, entonces le están levantando actas, le están suspendiendo los salarios, el exiguo salario que ganan se lo están suspendiendo. ¿No? O sea, una cosa absurda. ¿Cuál es la situación que vive el país? Una cosa absurda, ¿no? Entonces, esa es la situación que en estos momentos estamos padeciendo, estamos reclamándolo inclusive. El 22 de noviembre los gremios educativos introdujimos ante el Ministerio del Trabajo lo que llamamos un pliego de peticiones, es decir, ante las violaciones de la convención colectiva, ante la invisibilización del contrato colectivo, bueno, mira, nosotros nos dirigimos al Ministerio del Trabajo, pero el Ministro del Trabajo ha hecho caso omiso, o sea, no ha cumplido con su responsabilidad, porque desde el 22 de noviembre ha debido convocar ya al Ministerio de Educación y a los gremios para que le buscaran una solución. Nosotros estamos prestos a conversar, creo que es la vía para resolver los problemas, pero no vemos la voluntad de la otra parte para hacerlo. ¿Cuál será el propósito de no tener esa voluntad que tú señalas? Bueno, mira, ¿qué imaginan ustedes? Sí, bueno, imaginamos que es que el tema político, quieren desconocer la convención colectiva de los trabajadores, quieren desconocer las reivindicaciones que durante más de 80 años hemos conquistado nosotros en nuestras luchas gremiales a través de las convenciones colectivas, que es la forma más expedita, que es la forma más inteligente de reconocernos como patrón y trabajadores. O sea, y es lo que la ley del trabajo ordena, pues, una convención colectiva. De tal manera pues que nosotros quisiéramos creer que eso no es así, pero sin embargo todo apunta a que, bueno, mira, si tú no me quieres convocar al Ministerio de Educación y tú, Ministerio del Trabajo, no quieres convocar a la Junta de Conciliación, bueno, es porque algo entonces se trae entre manos. Entonces, pero eso podría implicar, se me ocurre decir, Orlando, o plantear, bueno, la paralización ya definitiva de clases y de todo lo que es la dinámica de la educación venezolana, porque si no vas a reunirte, no vas a conversar, no vas a tener intercambio con la parte gremial, no vas a tratar de corregir, aunque sea algo, las deficiencias, ¿qué va a hacer un maestro, un profesor? Bueno, entonces imagínate tú, eso ha traído como consecuencia toda esta serie de problemas que se han presentado en estos últimos 2 años con la pandemia. Pues así antes nosotros ya veníamos denunciando el estado de deterioro en que estaba la educación venezolana, incluyendo la infraestructura. Bueno, mira, con la pandemia esto se ha agravado aún más. Y pues nosotros realmente queremos que realmente se resuelva el problema de la educación, que se deje de ver a la educación como un tema más de la sociedad y que se convierta en un problema de Estado. La educación no puede ser un problema de la sociedad, un problema aislado de la sociedad nada más, no. El Estado venezolano tiene la obligación de declararlo problema de Estado. ¿Por qué? Porque un país que no tenga educadores, que no tenga educación, es un país que va para el fondo. Fíjate, hay un elemento, bueno, te lo voy a plantear, que tiene que ver con el retorno a clases probablemente este mes de marzo, en forma parcial, pero con la figura presencial. ¿Está la infraestructura, están las medidas de bioseguridad, está preparada la educación pública venezolana para el retorno, e incluso la privada, de sus alumnos a las aulas? Mira, el problema no podemos verlo de si queremos o no regresar a clases presenciales. El problema es
cómo vamos a regresar a clases presenciales. Porque si tú me preguntas a mí como gremio, le preguntas al padre representante, le preguntas al alumno que si quieren regresar a clases presenciales, indudablemente que sí. Porque es que la involución que ha habido de la educación en estos últimos años con ese programa Cada Familia una Escuela, que ha resultado totalmente un fracaso por la falta de internet, por la falta de aparatos tecnológicos, etcétera, etcétera, indudablemente que lo que ha hecho es involucionar a la educación. Los muchachos no han aprendido absolutamente nada. Sin embargo, van por guías sin embargo, lo están promoviendo de grado, lo que nosotros consideramos que es una gran estafa que se le está haciendo a la educación, porque es una persona que no reúne las competencias para asumir el grado inmediatamente superior, no debe ser promovido. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, Orlando, y regresaremos en breve. Bueno, conversamos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Seguimos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Habíamos quedado en el tema del probable retorno este mes de marzo, Orlando, el tema de clases presenciales, lo que tú explicabas, que eso no es así tan sencillo, no es tan fácil. Y además vamos a agregarle un elemento importante. Uno percibe en sus hijos una falta de motivación. Hay un tema emocional también allí de por medio y de preparación, aun cuando hubiese acceso eventualmente a Internet. Claro. Fíjate lo siguiente, es una temeridad del gobierno nacional y de quienes quieren convocar clases presenciales, que realmente hace falta. O sea, todo el mundo está de acuerdo que las clases tienen que ser presenciales por lo que te dije anteriormente. Pero es que hay ciertas condiciones que deben privar para que haya un regreso a clases presenciales. En primer lugar, nosotros tenemos que defender el derecho a la vida, que es el derecho fundamental más importante de un ciudadano. Y ese derecho a la vida tiene que estar garantizado. Aquí no se ha vacunado a la población estudiantil, aquí no hay normas de bioseguridad en los planteles. Habíamos anunciado en un último programa que estuve yo contigo acá que aquí había liceos que tenían, o centros educativos que tenían un baño para 800 personas. Tú te imaginas las condiciones higiénicas de ese plantel. Bueno, eso a lo mejor está agravado en este momento. Yo he pasado por algunos centros educativos y están totalmente abandonados. Quedan alrededor de 4 meses para que termine este año escolar, 3-4 meses. Bueno, el Ministerio de Educación tiene a su cargo 25.000 o 27.000 planteles educativos en todo el país. Yo dudo que tenga la capacidad en este momento de reacondicionar esos planteles para garantizarle la bioseguridad, para garantizar la vida, que no vaya a haber un contagio masivo de estudiantes, de padres y representantes, y de maestros, de trabajadores administrativos, de trabajadores, de los obreros. Eso tiene que estar bajo control. Si realmente no hay control, no puede haber un regreso a clase, aunado, por supuesto, a los problemas colaterales que tiene el docente venezolano, que te lo decía. Bueno, un docente no tiene ya ni para pagar el pasaje del transporte público para ir a su centro educativo. La gente puede tener, Orlando, capacidad de aguante, pero llega un momento que la motivación se derrumba. Bueno, fíjate que ese es uno de los grandes problemas que yo, personalmente he tenido algunas experiencias con familiares, con gente amiga, que es que el problema de que los muchachos no están aprendiendo absolutamente nada, se sienten desmotivados a seguir estudiando. Hay una carga de frustración muy grande, ¿verdad?, que ha ocasionado que los padres tengan la necesidad de llevar a sus hijos a los psicólogos. O sea, hacer un gasto extra. ¿Por qué? Porque sienten que, bueno, cuando el muchacho no está aprendiendo nada, dice, ¿para qué yo voy a seguir estudiando si no sé nada? Entonces esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque tú no puedes sustituir, Carlos, y no se puede sustituir ¿cómo se llama? La interrelación física de un alumno entre alumnos, profesores. Tú no lo puedes sustituir por un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, con una clase el Zoom, lo que tú quieras, no es igual. Muchas veces no lo entienden. Además, los padres y representantes. Nosotros hicimos una investigación el mes de agosto
que se llamó El venezolano en medio de la pandemia del coronavirus. Y nos arrojó algunos resultados impactantes. Mira, el 94% de los docentes manifestó que no tenían la capacitación digital para manejar esos aparatos y manejar la educación de esa manera. Y el 92% de los padres y representantes manifestaron lo mismo. Es decir, los padres no están preparados para asumir la responsabilidad de la educación de sus hijos. No, y súmale las deficiencias que tú citabas en el segmento anterior del Internet público. Claro, por Dios, aquello es desesperante. El Internet, la luz eléctrica, la falta de aparatos tecnológicos, etcétera, etcétera. No se ha usado la radio y la televisión como se usaba anteriormente para este tipo de cosas. Es decir, yo lo que siento que debe prepararse, y nosotros les propusimos eso al Ministerio de Educación, el propio ministro Aristóbulo Isturi, que creara una plataforma digital como la que crearon con el Sistema Patria para que le llegara a los alumnos, a la mayor cantidad de hogares venezolanos, le llegara el Internet, que dotara de aparatos tecnológicos a los docentes o le diera facilidad pues, para... Eso que tú mencionaste, Orlando, la televisión. ¿Tú sabes la cantidad de canales públicos de señal abierta que tiene el Estado venezolano? Dedica uno exclusivamente a eso, dedícalo a enseñar, e incluso con una interacción, a lo mejor no en el momento, que sí se puede hacer también en el momento, con los programas en vivo, o lo haces con una respuesta frente a interrogantes que surjan al otro día, pero tienes medios de comunicación, tienes radios por todas partes. Oye, eso te puede dar mucho más que el Internet mismo. Y eso es fundamental. La radio, que tiene mayor poder de penetración y te llega a muchos hogares donde a lo mejor la televisión no te llega, pero tienes que usar esos medios de comunicación para poder tener una educación que realmente tú le puedas llamar medianamente positiva. Pero ahorita nosotros, sinceramente, la encuesta que hemos hecho nos dice pues que los muchachos están decepcionados, están frustrados y le está ocasionando un daño muy grave. No, imagínate cuál es el futuro universitario de estos muchachos. Bueno, fíjate, yo decía en estos días, y te lo repito acá, bueno... Los que lleguen, ¿no? Los que no vayan a desertar. Claro, yo decía, bueno, la generación de jóvenes que estamos preparando para que se ocupe de este país en el futuro es una generación que está muy mal preparada. Entonces, si nosotros no preparamos a la gente, a esta generación, que son las personas que pueden ocuparse de la conducción de las instituciones públicas en Venezuela, en el futuro, mira chicos, ¿qué país vamos a tener entonces, por Dios? Bueno, gracias por esa descripción, falta tiempo y en próxima oportunidad pues retomaremos todos estos temas. Orlando, muy amable por haber compartido nuevamente con nosotros acá en el segmento de la entrevista. Una entrevista, como le decía ayer a Ricardo Cusano, presidente de Fedecámaras, entre enmascarados. Sí, porque, bueno, con esto de la pandemia, amigos, hacemos una pausa, al retorno seguimos con más del Noticiero de Televen. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @LaActual en Twitter, @LaActualPiso.tv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Iniciamos las informaciones de arte y espectáculos contándoles que los Oscars registran el mayor número de cintas aspirantes en 50 años. Un total de 366 películas aspiran a llevarse el Oscar a la mejor película del año, la categoría más importante de los premios de la Academia de Hollywood. A pesar de la pandemia, han logrado el mayor número de registros en 50 años. El listado oficial de nominados se conocerá el próximo 15 de marzo, y aunque el coronavirus ha afectado al número de cintas que los académicos deberán votar después de la organización adaptase las normas debido al cierre de los cines prácticamente en todo el mundo, hay que recordar que en el año 1970 hubo un total de 374 films elegibles, aunque las entregas con más participaciones fueron las primeras en 1927 y 1928, cuando competían más de 550 títulos. Pasamos a otras noticias, y es que el Élite confirmó su quinta temporada con 2 nuevos sentido, pues Emma no ha tenido ningún proyecto en el último año, como tampoco tiene previsto volver al set de rodaje a corto y medio plazo.
Continuamos con más noticias para comentarles que Superman podría regresar al cine con una película de Warner Bros. Los estudios y la franquicia DC Comics. Pasamos a otras informaciones para comentarles que Amazon prepara la serie de G.I. Joe protagonizada por Lady J. El universo de la franquicia de muñecos de acción que ha dado lugar a varias series de animación y películas de imagen real seguirá expandiéndose en la pantalla. En este caso, lo hará con una